Hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Cómo ves esta situación, Oscar? Tú viviste en la colonia Zapata, dramática esta situación, ¿no? No, pues sí, ya lo creo, la colonia Zapata tiene características muy especiales, desde sus calles anchísimas y arboladas, pero también muchos de sus habitantes con sus peculiaridades que impiden el crecimiento de ese lugar que podría tener mucho desarrollo. Ya ves el módulo de seguridad pública que alguien donó la casa y todo, nada más la pintaron y ahí se quedó. Así es, ahí se quedó. Por los problemas con algunas personas de la colonia. Y ahora este drama representativo de muchas familias que buscan a su ser querido desaparecido, ¿no? Sí, la colonia Zapata es un lugar de inmigración de gente que viene de escasos recursos, que llega de todos lados y ha encontrado un lugar económico para vivir allí, pero esa precariedad se ha mantenido. La semana pasada, Oscar, se dieron hechos muy lamentables, balaceras en plazas comerciales, homicidios. Aquí en Tlaquiltenango también asesinan en plena tarde a dos personas. Este fin de semana se registran, de acuerdo con lo que hemos documentado, por lo menos 5 homicidios más. La violencia está repuntando. De vez en vez se nos dice, como este fin de semana, que van a llegar más refuerzos, que va a mejorar la estrategia. Los diputados piden que se cambie la estrategia y los hechos pues no mejoran. Ahí tenemos que la violencia sigue cobrando vidas. Sí, mira, la llegada original de la Guardia Nacional se publicitó como un refuerzo para la seguridad, pero desde la vía de inteligencia, que iban a hacer labores de inteligencia, o sea, ocultarse, recolectar quiénes son los que generan violencia, quiénes hacen cierto tipo de delitos, para que las instituciones persecutoras de los mismos pudieran intervenir, pero ya pasó más de un año, mucho más de un año de eso, y esas labores de inteligencia creo que nunca se hicieron porque se sigue actuando de una forma en que pues nada más buscan presencia, como si la presencia disuadiera. En alguna época la presencia disuadía, pero ya tiene rato que aún el mismo ejército no es un elemento para que evite que quienes utilizan las armas de fuego, quienes delinquen en la vía pública, se abstengan, simplemente esperan el horario y lo vuelven a hacer. Ya ves, ayer el último fue un par de homicidios, ¿no? A las 5 de la tarde, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Impresionante este tipo de violencia, y lo has dicho claramente, la presencia del ejército antes inhibía. Hoy, a cualquier hora del día, los homicidios están ahí, sin importarles que haya aquí el 108 Batallón, sin importarles que haya Guardia Nacional, que es una policía más o menos militarizada, ¿no? Sin importar absolutamente nada a la delincuencia que sigue prácticamente dominando todo el estado de Morelos. Y le digo, este fin de semana otra vez 5 homicidios. ¿Qué va a pasar, Oscar? Ya esto se está volviendo insostenible. ¿Qué ves en el futuro? ¿Vamos a seguir igual? ¿Va a haber algún cambio? No sé. Mira, Capella, de Alberto Capella, que ya tiene muchos años que se fue y todo lo demás, pero su sombra sigue allí. Él hizo de la, ¿cómo será?, de la inmoralidad virtud. Decía que había un montón de policías en Morelos vigilando, aunque eso no disuadió a nadie. Y parece que muchos de sus métodos se quedaron allí. Las cámaras que nos sirven, por ejemplo, mira, ¿cómo le vamos a hacer? Pues si te fijas, el hecho de que en Jojutla abunden las cámaras, tanto en los drones como en las esquinas de los postes, hace que muchos delitos que antes se cometían aquí ya no se cometan. Aquí los homicidios no son tan comunes en la cabecera municipal. ¿No será esa una solución? Que realmente el C5 y todas esas cosas realmente funcionen, y que cuando pase algo haya la posibilidad, como la Ciudad de México, de seguir en amplios tramos a quienes intervengan. Ya ves cómo presentan cualquier delito que se ha cometido allá,
le dan un seguimiento desde donde se originó, digamos, una moto que mata a alguien, el conductor, desde dónde salió hasta dónde llegó, dónde se refugia y después lo atrapan. A lo mejor esa podría ser una salida, pero de no hacerla pronto, pues bueno, la descomposición sigue. Ayer la Cámara de Comercio, o el viernes creo, decía que los crímenes, que los delitos de asalto a negocios con violencia se han incrementado. O sea, sí se asaltan negocios, pero ahora ya es más común que haya violencia. La violencia puede ser desde que amedrenten a alguien con la pistola hasta que le disparen. Claro, sí. Es una violencia que, como dices tú, es imparable, pero que se tiene que frenar de alguna manera. Las labores de inteligencia que prometió la Guardia Nacional, no sé si las hizo, pero por lo pronto no se ven, porque ya pasó tiempo suficiente para que algo pudieran hacer. Y ya llegaron más policías, Oscar, se acaban de anunciar este fin de semana, pero no parece ser esa la solución, ¿no? No sé si recordarás las labores que hacía de inteligencia precisamente el CISEN, si esas son las que están haciendo falta, ¿no? No, el CISEN hacía labores de inteligencia política. Nada más. Espiaba a la gente. Políticos o no políticos, el CISEN realmente solamente servía para controlar a los enemigos del sistema. No, a veces intervenía en asuntos delictivos que trascendían lo social, pero su intervención era de que aparecía una gente allí, pero no servía para frenar eso. Pero no hay una labor antes, yo creo que sigue siendo la Policía Judicial, o sea, la Procuraduría, lo que era la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno y no sé cuántas instancias más tenían sus grupos de investigación o de inteligencia, que era espionaje. Pero eso se desarticuló, que entiendo que ya no hay archivos, no hay bases de datos, y pues eso hace falta. Y una extensión de esta violencia es la institucional. Este fin de semana también iban a cubrir una conferencia de prensa y un agente policíaco agarra ahí del cuello a la compañera que conoces muy bien, Ana Lilia Mata, y bueno, la jalonea. Qué cosa, o sea, hay un contagio generalizado. ¿Qué está pasando con la violencia? Y tanto esa violencia contra los que se dedican a la labor de comunicación, que de por sí ya son muy agresivos contra nosotros, ¿te has fijado? Sí, ¿no? cómo no, sí. Tienes cara de periodista y ya automáticamente tratan de frenarte. En ese caso, fíjate, se da también la cuestión machista. Varios periodistas varones atravesaron esa valla sin que les dijera nada, o si les dijeron algo no los frenaron, pero Ana Lilia es mujer. Entonces entiendo que se sintió muy fuerte, muy valiente, solo con ella, porque si ves en los videos aparecen dos colegas, que creo que un fotógrafo y otra persona más, y a esos están allí y no se les fue encima ni lo trataron de someter, pero Ana Lilia, que es mujer, o sea, agravante de esa distorsión sexual, ¿no? De que pues es débil y yo puedo con ella. Ana Lilia comentaba cuando la entrevistaste que no es la primera vez que ven que esa misma persona tomaba actitudes agresivas contra los periodistas. Entonces ya puede ser una consigna, porque muchos de los funcionarios dicen, no, pues aquí no pasa ninguno de esos tal por cual periodistas, y se sienten con la impunidad de frenar a como sea, y lo hicieron, y ahorita no ha pasado nada. Mira, Ana Lilia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que se supone que es la que actúa contra los servidores públicos, pero pueden salir con que, bueno, para esto, la Comisión de Derechos Humanos tiene la costumbre en el estado de Morelos, de por oficio, se entera de una noticia y luego empieza una investigación, y aquí no han anunciado nada, ¿y sabes por qué? Pues no sé. Porque el fiscal es su amigo, son notarios los dos. Entonces, allí se ve... Ya tuvimos un enlace con la encargada de la Vistaduría Itinerante y nos dijo que sí, ya hay denuncia. Sí, pero cuando hay una denuncia es porque la hizo la interesada, pero nada de la supervelocidad con la que interviene cuando hay un tema mediático, y lo era. 100%. Sí, pero no, eso pasó el jueves y la Comisión de Derechos Humanos calladita. ¿Por qué? Porque son amigos, súper amigos y cómplices probablemente. Hazme favor. El ombudsman y el fiscal. Es una situación que yo puedo sostener con estas palabras. ¿O por qué no hubo esa diligencia? Y pues bueno, hay un montón de factores. Los comunicadores, los que nos preparamos para ser periodistas, los que no se prepararon no son menos que nosotros, pero no tienen la técnica, entonces no pueden transmitir de la manera más, no es ni siquiera correcta ni apropiada, más técnica, lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces solamente pueden transmitir lo que ven sus ojos, las sensaciones,
pero no van más allá y no pueden darle el contexto de lo que está pasando en la noticia. No basta con decir, le pegaron a Ana Lilia. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hay alrededor de eso? ¿Era una conferencia de prensa? No era una conferencia de prensa, era una conferencia para lucirse con Santiago Nieto, pero no es la primera vez que ese policía agrede, o sea, los antecedentes, una evaluación. Y las redes sociales irrumpieron de tal manera que nos quitaron una cierta categoría subjetiva que nos daba la gente y que ahora confunde a quienes hacen una transmisión de televisión sin ninguna técnica periodística, con periodistas. Y algunos hacen cuestiones de muy baja calidad, por no decir grotescas, y la gente nos compara con eso grotesco, como diciendo, ¿te pareces a fulano de tal? Y entonces los periodistas estamos minusvalorados ya, y por lo mismo no respetan la labor que realizamos, que es una labor de interés público, porque si no hubiera periodistas no habría la comunicación que se requiere en una sociedad que quiere ser democrática para que los de abajo hagan sentir sus necesidades, deseos y posturas a los de arriba, y que los de arriba transmitan con eficacia lo que en teoría quieren hacer. Sin duda alguna, tema que da para mucho. Vamos a ver, Oscar, hoy tenían reunión con el fiscal, ya las cosas se han hecho, lo que se esperaría es que diera como le llaman, golpe de autoridad el fiscal y dijera, a ver, incumplió acá, se sometiera, no sé si haya comisión de honor y justicia o algo semejante entre esas corporaciones, y bueno, se le aplique lo que corresponde, nada más, que es lo que está pidiendo el gremio, para que sirva también de ejemplo hacia otros funcionarios que también quieren hacer lo mismo. Y bueno, Óscar, un tema que sigue vigente, se sigue comentando, es esto que pasó en los Estados Unidos. Se anuló el derecho de aborto, y cuando aquí en Morelos se estaba ya analizando, visualizando si justamente esta situación se daba, ¿no crees que vaya a impactar? Y además sorprende que el gigante norteamericano, que los impulsores, los defensores de la libertad hayan dado un paso atrás, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es de que la extrema derecha de Estados Unidos se preparó, yo creo que siguió el ejemplo de la extrema derecha mexicana, que estuvo larvada y escondida, pero cuando tuvo la oportunidad dio el brinco y cambió todas las instituciones, como lo que pasó en Morelos, Evaristo. En Morelos la interrupción del embarazo estaba permitida hasta que llegó Marco Antonio Adame Castillo y sus diputados panistas, que le agregaron el derecho a la vida desde la concepción, y entonces si alguien necesita interrumpir su aborto por razones terapéuticas, no puede hacerlo en Morelos, porque estos lo cambiaron. Allá fue igual. Los jueces de la Suprema Corte son vitalicios, son cargos vitalicios, y normalmente siempre ha habido un equilibrio, no recuerdo cuántos son, pero la mitad son conservadores y la mitad, llamémosle, liberales. Y Trump aprovechó su circunstancia de que él tuvo la oportunidad como presidente de nombrar a dos, porque enfermaron por la edad y por cáncer y todo lo demás, y logró impulsar a dos jueces que son de extrema derecha, o sea, gente militante que no es imparcial, porque ponía sus creencias religiosas por encima de todo, y lo que estamos viendo es el resultado de ese trabajo así quietecito y por años, paciente. Y ahora la Suprema Corte ejerce labores ejecutivas técnicamente, o sea, la extrema derecha está gobernando a través del Poder Judicial, y aquí luego se agarraron de eso. Ya ves que la Suprema Corte aquí en México dijo que no puede ser penalizada la interrupción del embarazo y las leyes se tienen que adecuar, pero aquí hasta una diputada morenista, que Morena, pues según sus principios, pues debería de estar a favor de ese tipo de libertades o de derechos. El derecho a interrumpir el embarazo no quiere decir que todas las mujeres tengan que abortar, sino que quien requiera, quien lo desee, dentro de ciertos términos, las condiciones lo puede hacer, pero hasta la diputada morenista por Temisco es contraria a todo eso. Entonces, en Morelos están pensando que van a presentar el dictamen que despenalice el aborto, pero no garantiza que lo aprueben. Imagínate. ¿Crees que esto les pueda afectar? No, claro, quieren un pretexto y un escudo. Es que si los gringos, como si los gringos fueran la guía del mundo. Ajá. En muchos sentidos lo han sido, pero cuando aquí hay una debilidad de instituciones, de cultura jurídica, de cultura de pensamiento, como es el caso, pues tú crees que gente tan ignorante como Eliasí Polanco, que es del PRI, y un montón de diputados más,
no va a decir para evitarse pensar, no, pues los gringos dijeron que no y pues no. Claro. Y aparte en Estados Unidos, en ese retroceso de libertades, ahora buscan legislar. No prohibieron el aborto, sino dijeron que es una potestad de los estados, o sea, de cada uno de los estados, legislar. Y todos los estados que están gobernados por el Partido Republicano está limitado el aborto, algunos al extremo total, no hay ninguna manera. Y la otra mitad de Estados Unidos, pues bueno, si se permite bajo ciertas condiciones. Lo que están haciendo ahorita, que quien lo necesite, pues se va a tener que ir a otro estado. Pero quien no tenga las condiciones para hacer ese traslado, pues bueno, ya se metió en muchas dificultades. Estaba viendo, Evaristo, en la televisión, que el hombre que mató a una muchacha en Cuautla y que fue encontrado o está detenido en Veracruz, que también mató en Querétaro y en Cardel, Veracruz, sí, y todo lo demás. Pero ya lo trajeron aquí a Morelos, ¿no? No lo han traído. Está en Veracruz. Ni siquiera han presentado la acusación de Morelos. No. Dijo el fiscal la semana pasada que están estudiando el momento jurídico para hacerlo. Pero en un trabajo periodístico, no recuerdo si lo vi en el Canal 11, reconocieron al asesino múltiple. Y una persona dijo que había violado a una muchacha que era su hija. Y a raíz de eso quedó embarazada. Ella no lo quería tener al bebé. Dice, pero la convencimos de que no hiciera eso. Aunque ahora yo soy el que se queda con el niño. Imagínate, a pesar de que había sido víctima de un delito, la propia madre evitó que interrumpiera el embarazo y ahora, pues bueno, ella tiene la carga de ese niño y ese niño que en su momento pudo haber sido de lo que llaman padre desconocido, ahora es el hijo de un asesino serial. Caray, qué tema ese. Pues ni hablar, pues vamos a ver qué ánimo hay en los diputados, si le dan como iba, ¿no? Esta situación jurídica de ya tener una mayor libertad de llegar a esta situación del aborto, o se detienen. Vamos a ver. También se supone que los diputados ya se pusieron de acuerdo, se supone que ya van a continuar con sus trabajos, aunque pues no hemos escuchado mucho de eso. Se pusieron de acuerdo en continuar los trabajos, pero no se han puesto de acuerdo, lo dijo Eliasir Polanco, el del PRI, no se han puesto de acuerdo en votar a favor del dictamen que despenaliza en Morelos el aborto, tal y como lo determina la Suprema Corte de Justicia. Caray, qué situación. Pues vamos a estar al pendiente y atentos. Por último, Oscar, pues el INPEPAC desde hace algunos años ha estado ahí mendigando que no nos alcanza, que con lo que tenemos estamos haciendo las cosas, pero hoy ya fue un ultimátum, que se le acaba el dinero y que en agosto pues ya no va a tener para continuar con sus actividades, y se les viene ahí un asunto de una consulta indígena, creo que en Tetelcingo por allá, y bueno, advierten que pues ya no van a poder operar. Mira, es probable que les den recursos porque esa consulta en Tetelcingo es determinante para que los diputados puedan evadir una acción de la Suprema Corte. Si la Suprema Corte de Justicia considera que su sentencia de que se haga la consulta de Tetelcingo no se cumple, va contra los diputados. Ya les advirtió que los puede destituir. Aunque los diputados rechazaron la solicitud del INPEPAC porque dijeron no es nuestro asunto, le toca al Ejecutivo, pero en realidad están siendo conminados a cumplir o arriesgarse a la destitución, entonces le van a dar dinero al INPEPAC. No es el primer ultimátum, el año pasado también hubo de esos ultimátum, y al final entiendo que negociaciones que no se hicieron tan públicas les permitieron que les liberaran el recurso, salarios y todo para operar. El INPEPAC ya tiene mucho tiempo que es un ente pues poco actuante y todo, y entonces no creo que esta vez caigan en la inoperancia porque están ligados a la suerte de los diputados. Eso le favorece al INPEPAC. Entonces estarían aprovechando la coyuntura. Van a aprovechar la coyuntura, no les van a liberar. El INPEPAC pide creo que 15 millones para terminar el año, incluyendo lo de la consulta. 40 millones. 40, perdón, cierto. Para terminar el año, que incluyendo allí la consulta millones. Y otros tipos de actividades, y no creo que les den los 40 millones, pero sí les van a liberar recursos para que sigan su larga agonía. Pues ahí está el tema, vamos a estar pendientes a ver en qué termina. Por lo pronto ya se está hablando de que el INPEPAC va a desaparecer también, lo va a observar el INE, sus funciones, en fin, todavía mientras no esté determinado, se debe continuar en este esquema. Y legislar sobre ese tema es un ámbito del ámbito federal, entonces sí. no con puede la propuesta de López, ¿no? Bueno, sí, pero todavía no se ha legislado, ni siquiera se ha hecho formal. Sí, iría para largo, pues. Sí, o sea, no hay no hay condiciones para que desaparezca el INPEPAC, pero aquí da lástima. Pero aparte el INPEPAC tiene un montón de consejeros
que ganan un montón y sabrá Dios qué hace, nadie sabe. Y gran parte del presupuesto del INPEPAC, yo creo que más del 50%, se va solamente para pagar a los consejeros. Muy buena observación, Óscar, muy buena observación. ¿Qué está pasando con los consejeros, el personal administrativo, cuáles son las funciones sustantivas de cada uno? Valdría la pena revisarlo antes de seguir manteniéndolo como está, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias, Óscar. Gracias a ti y a Cadena Sur.